Me haces crecer para bien. Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro culto central. Estamos muy felices de poder unirnos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Daisy, Angie, chicas, bienvenidas. Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Estoy muy feliz de poder conectarme con ustedes a través de esta transmisión en vivo. Estamos pasando por momentos muy difíciles y es el tiempo de recordar la promesa de nuestro Señor, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, les animo a seguir fortaleciéndonos en la palabra de nuestro Señor. Hola iglesia, no te olvides de compartir para que más personas se unan a esta transmisión y conozcan de nuestro amado Dios. Iglesia, estamos a punto de comenzar con las alabanzas. Alabemos juntos a nuestro gran Dios. Bienvenida, amada iglesia. Hoy domingo, Día del Señor, celebraremos juntos a través de las alabanzas y también aprendiendo de su palabra. Acompáñame a orar en esta mañana. Amado Dios y Padre bueno, te agradecemos, Señor, por todas tus bondades y porque tú nos permites, Padre, poder recibir de ti tu palabra y también darte las alabanzas en este día a través de las redes, Señor, a través de la tecnología que también, Señor, tú pones también en nuestras manos, Padre amado, y que a pesar de las distancias que puedan existir, tú estás en medio de nosotros, en cada hogar, Señor, de la iglesia. Padre amado, te entregamos este tiempo a ti para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, acompáñenme a cantar la siguiente canción. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió, en la sangre
convirtió. Hay poder en Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar de un claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán
¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos a este culto y gracias por conectarte. Y estamos aquí para exponer la palabra de Dios y de esa manera también crecer como iglesia que somos. Vamos a continuar con el libro que estamos predicando de Primera Tesalonicenses, y ahora estamos en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el final. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Versículo 14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se exponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Les invito a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por esta mañana, Señor. Te adoramos en esta mañana. Y queremos, Padre, que la exposición de tu palabra nos ayude, nos enseñe y nos haga crecer cada día más, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos y amigos que nos están escuchando y aquellos que están postrados en sus camas de repente están escuchando también. Te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, pongas tu mano sobre ellos y los sanes. Y aquellos que están desconsolados, Señor, levántalos, Padre Santo, el Dios de toda consolación, el Padre de misericordia, lo consuele también. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén y amén. Muy bien. Continuamos entonces con el libro de Primera Tesalonicenses. Y esta mañana vamos a continuar, pero con un énfasis diferente de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Encontramos en este capítulo que hemos leído del versículo 14 hasta el final dos aspectos muy importantes. Uno, respecto a la situación de los tesalonicenses y cómo ellos han sido imitadores de las iglesias en Judea. ¿En qué sentido? Así como en Judea las iglesias han sido también afligidas y perseguidas, también los tesalonicenses imitaron a eso también, la persecución, la presión de parte del Imperio Romano, la presión de parte de las autoridades romanas, pero también de parte de los mismos judíos también, por supuesto. Pero la otra cosa que vemos también, o que vamos a ver, está relacionado con el deseo del apóstol Pablo de ir a visitarlos a los tesalonicenses. Pero hay una parte muy importante que el versículo 18 dice: pero Satanás nos estorbó, dice la palabra de Dios. Satanás nos estorbó. Y lo que quiero decir en esta mañana es que la iglesia hoy en día está sufriendo las influencias
del mundo actual, de la situación política, social y religiosa en estos momentos, en estos tiempos. Y hoy en día se habla mucho acerca del nuevo orden mundial en este momento. Y eso está avanzando realmente. Y esta mañana voy a mencionar algo sobre eso. Pero antes de decirlo, antes de continuar, estuve leyendo o escuchando un video, un audio, respecto a que el Papa Francisco había invitado a un pastor pentecostal y a toda su iglesia al Vaticano. Y ahí es donde él oró por más de 100 pastores aproximadamente, ¿no? Y en ese momento de la reunión, estos pastores, juntamente con el Papa Francisco, rezaron el Padre Nuestro, ¿no? Y de alguna otra manera, al Papa Francisco lo recibieron como un cantante de rock allí, ¿no? Hicieron pública una manifestación, pero lo que más a mí me preocupa es esto, y a todos nosotros, es que es esa reunión de iglesias evangélicas, de pastores evangélicos, realmente con el Papa. ¿Qué tiene que ver realmente eso? Evidentemente, eso es lo que hoy en día se llama el famoso ecumenismo. El famoso ecumenismo. Este orden mundial que quiere imponer, evidentemente, Satanás para desacreditar al mundo evangélico. Ahora, yo me pregunto realmente, ¿qué hubiera sentido Martín Lutero de esta reunión? ¿O qué hubiera sentido Calvino, que son los reformadores de la iglesia, quienes se opusieron a la Iglesia Católica por la corrupción imperante en aquellos tiempos, 1500 y picos? Yo creo que ellos no hubieran estado de acuerdo en ningún momento, de ninguna manera, por supuesto. Pero ahí está, ahí está. Y eso es lo que está pasando hoy en día también. Es que la iglesia está siendo amenazada hoy en día por todo un nuevo orden mundial. Ahora, en el capítulo 3 del libro de Mateo, el versículo 2, la predicación de Juan el Bautista va a ser esto: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y en el capítulo 4, el versículo 17, el mismo Jesús también va a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa el término reino de Dios? En realidad, la palabra reino de Dios, o la frase reino de Dios, significa el imperio de Dios. O sea, el imperio de Dios frente a otro imperio que en ese tiempo estaba establecido, que es el Imperio Romano. Ahora, aquí hay algo muy interesante. La fantástica noticia de que el Rey Jesús estaba cerca no solo significaba un avivamiento espiritual, sino que también la hegemonía política, social, económica del César estaba siendo debilitada y estaba siendo tambaleada también con la presencia del Rey Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, cuando Jesús murió, entonces los primeros cristianos empezaron a predicar la palabra de Dios. Y un par de siglos, el sencillo querigma, o sea, la predicación, el querigma de la iglesia, dio vuelta al mundo con una buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia?
que ahora Jesús, ese Rey Jesús, cambiaría la vida de mucha gente a través del arrepentimiento de los pecados. Y eso significa que tanto ricos, pobres y olvidados pueden tener una vida eterna, una transformación de su vida. Por eso cuando leemos el libro de Hechos y el capítulo 17, el versículo 6, Pablo en Tesalónica, dijeron los tesalonicenses, refiriéndose a los cristianos allí, estos que trastornan el mundo entero. O sea, el impacto de la iglesia cristiana fue tal que remeció al imperio romano, pero también impactó al mundo, trastornando al mundo con una nueva vida, con una nueva predicación, con un nuevo estilo de vida dado por la persona de Cristo. Hoy en día realmente la iglesia está siendo amenazada, ¿no es cierto?, a través de un nuevo orden. Yo lo puedo llamar, o alguien le puede llamar, una segunda modernidad, o está siendo amenazada por una hipermodernidad. Y esto se llama, que hoy en día se está hablando actualmente en todo el mundo, de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial. Ahora, ¿en qué sentido estamos diciendo que la iglesia está siendo amenazada por un nuevo orden mundial? ¿Y en qué sentido hablamos de este nuevo, en qué consiste este nuevo orden mundial? Y voy a mencionar algunas cosas de este nuevo orden mundial. Por ejemplo, este nuevo orden mundial quiere sodomizar el mundo a través de la agenda gay. El movimiento LGTBI es un movimiento del homosexualismo fuerte en el mundo, que quiere sodomizar al mundo. Está en contra de los matrimonios heterosexuales y por eso ellos promueven el matrimonio homosexual. Recuerda que el primer país que se oficializó y que se promulgó como legal el matrimonio sexual fue Noruega, el año 1993. Ahora ya hay más de 25 países en el mundo que están ya usando la agenda del matrimonio homosexual. Y no quiero realmente abundar en esto porque este es un tema muy aparte, Pero esto pertenece al nuevo orden mundial. Y hay un lobby, como se dice, es decir, una salita donde se está presionando a los gobiernos, donde se está presionando a los congresos para que en los países latinoamericanos y europeos realmente este lobby de tener una agenda gay, y de tener el matrimonio homosexual se ve como una ley en los países. Ya Chile lo hizo también. Y en el Perú está callado en este momento este movimiento. Por otro lado, es el tema también acerca del aborto, ¿no es cierto? El secularismo que apoya el aborto. ¿Por qué? Por ejemplo, el embrión humano para ellos es un cuerpo, pero no una persona completa, de acuerdo a ellos, ¿no es cierto? Y como tal, como no es una persona completa, puede ser descartada. Ese es el nuevo orden mundial, Por ejemplo, hoy en el país realmente diariamente suceden los abortos. Hay una estadística que en California diariamente hay más de 300 abortos en California, en los Estados Unidos. Otro aspecto del nuevo orden mundial es la paternidad. Es decir, ya no se cree en la paternidad de la presencia de un hombre en casa, de un varón en casa, porque puede haber
dos hombres homosexuales que se unen y tener una familia. Es decir, la paternidad está siendo rechazada y es como un desecho actualmente. Por ejemplo, otra parte de este nuevo orden mundial es eliminar la población, porque no hay suficientes recursos para alimentar a más gente. El mundo está pasando los más de 6.000 millones de habitantes actualmente. Entonces los poderosos, los ricos, los países están tratando de eliminar a la población. ¿Para qué? Con el pretexto de que no hay más recursos para poder alimentar, en este caso, a la gente. Otro es abolir las fronteras. Otro es quitar la soberanía de las naciones. Se habla de una nueva moneda mundial a nivel mundial. Otro es que lograr una sola religión a través del ecumenismo. Esta visita del Papa en Italia a esta iglesia pentecostal no es otra cosa más que un acercamiento del Papa, de la Iglesia Católica, para unificar a todas las iglesias y decir que realmente hay una sola iglesia, que es la Iglesia Católica. Por eso yo decía realmente, ¿qué pasaría si Martín Lutero estuviera presente en este momento? Y quiero decirles algo muy importante. El Papa nunca se va a convertir a Cristo. El Papa nunca aceptará la iglesia evangélica. Lo que ellos quieren es realmente unir para que la iglesia evangélica se una al catolicismo. Y eso nunca lo vamos a aceptar realmente. Entonces, este nuevo orden mundial realmente se esconde bajo el manto de la democracia. Pero en el fondo es un sistema totalitario. En el fondo es un sistema que va a querer gobernar a todo el mundo. Y la gran pregunta es, ¿quiénes están detrás o quiénes son los actores que intervienen en este nuevo orden mundial? Bueno, en este caso, las grandes potencias, en este caso, los grandes intereses económicos, el Fondo Monetario Internacional, en este caso el multimillonario Bill Gates y otros hombres también que están interesados en implantar el nuevo orden mundial. Por eso dice la palabra de Dios en lo que hemos leído en el versículo 14 al 16. De primera Tesalonicenses, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Eso es lo que pasaba con los tesalonicenses. Había una presión sobre ellos. La presión del Imperio Romano, la presión de los propios judíos, la presión de la clase social en ese tiempo para que no se predicara la palabra de Dios, porque eso no agradaba a la gente, a los hombres de aquel tiempo. Y eso es lo que está pasando también realmente. La predicación del Evangelio, el hecho de que nosotros creamos en el matrimonio heterosexual de un hombre y de una mujer, eso no agrada al nuevo orden mundial y no agrada al movimiento homosexual. Eso de que estamos en contra del relativismo moral, eso no agrada a la gente hoy en día. Eso de que estamos en contra del aborto nosotros, eso no agrada tampoco al nuevo orden mundial. Y eso es lo que está pasando actualmente. ¿Ve? Estamos en una situación muy seria, ¿no?,
donde la iglesia cristiana está siendo realmente babupeleada, está siendo fastidiada, está siendo detenida y quiere ser detenida para que no podamos predicar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer como iglesia? ¿Qué hacer como iglesia nosotros en estos tiempos frente a este nuevo orden mundial que están tratando de impedir que la verdad realmente crezca? ¿Qué hacer? En el país y también en otros países latinoamericanos se han levantado un movimiento, ¿no es cierto? Un colectivo del Con mis hijos no te metas. En el país existe ese colectivo, Con mis hijos no te metas. ¿Por qué? Porque la ideología de género, esa es otra manera de que como el nuevo orden mundial está tratando de realmente diferenciar o está tratando de confundir a las familias hoy en día, de que tanto hombres como mujeres somos iguales. ¿Ve? Somos iguales. Por eso, realmente, yo estoy a favor de ese movimiento colectivo, Con mis hijos no te metas, porque es una manera realmente de seguir la verdad y protestar contra este nuevo orden mundial a través de la palabra de Dios. Otra manera es que tenemos que cuidar a nuestros hijos y a nuestra familia también. Pero ¿cómo cuidarlos? Poniendo en ellos, cultivando en ellos identidad sexual a cada uno de ellos. Tú que estás escuchando, padre, tú tienes que promover, tú tienes que incentivar, tú tienes que ayudar a tu hijo que tenga su propia identidad sexual como varón y como mujer también. Es la labor tuya, es la labor de los padres que tenemos que cuidar entonces la familia. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y que frente a estas filosofías del nuevo orden mundial tenemos que rechazarlo realmente. Y la otra cosa es mantener la sana doctrina. Pero la sana doctrina, ¿en qué sentido? En el sentido de que no nos dejemos vender o que no nos dejemos manipular por estos pensamientos realmente. Por eso Pablo decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De la doctrina. La doctrina del matrimonio, muy importante. La doctrina de la familia también, muy importante. Sí, la doctrina de la identidad de género, ¿no? El hombre y la mujer. La doctrina de la paternidad, si queremos llamarla doctrina. Tenemos que cuidar esto, tenemos que predicar eso, tenemos que enfrentar y confrontar, ¿no es cierto?, la mentira con la verdad. Lamentablemente, como vengo siempre diciendo, hoy en día la mentira está arriba y la verdad está en el banquillo de los acusados. Y nosotros como hijos de Dios y como iglesia que somos, tenemos que levantar la verdad. Tenemos que salir del banquillo de los acusados y proclamar la verdad realmente. Que hay un matrimonio heterosexual, que hay una paternidad responsable en la familia y que estamos en contra de todos estos movimientos, ¿no?, que quieren adormecer la iglesia y quieren apagar la predicación de la palabra de Dios, como lo hicieron con los tesalonicenses, como lo hicieron también con los judíos, que quisieron acallar, ¿no?, el reino de Dios, la nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la primera cosa, ¿no?, lo que está haciendo el nuevo orden mundial. En segundo lugar, note lo que dice aquí en el versículo 18.
de 1 Tesalonicenses 2. Dice el versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. Ahora, apliquemos eso hoy en día, en este momento. En este momento, Satanás está estorbando realmente el verdadero evangelio de Jesucristo. Los años 250 al 350 de esta era después de Cristo, se levantó un obispo en Alejandría, un obispo católico llamado Arriano. Y de ahí viene la doctrina del arrianismo. ¿En qué consistía esta doctrina arriana? Consistía en que negaba la divinidad de Cristo. Negaba que Cristo es igual a Dios. Negaba realmente que Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Y ellos afirmaban que Cristo es como un obrero de Dios. No hay nada más falso sobre eso. Entonces, eso conmocionó al mundo cristiano en ese tiempo. Y por eso es que realmente se decretó este concilio, el concilio de Nicea, el año 325, y ahí se afirmó, se corroboró que Cristo es Dios. Pero sin embargo, la doctrina del arrianismo hasta ahora se está viendo. ¿Y cómo lo vemos? En los testigos de Jehová y en otras sectas falsas también, el tema del arrianismo. Pero este arrianismo realmente estorbó el avance del evangelio y detuvo el avance del cristianismo en ese tiempo. Y hoy en día también Satanás lo está haciendo. Así como lo hizo con este hombre arriano, ¿no?, que conmocionó el mundo cristiano, hoy en día también Satanás está tratando de detener, está tratando de cambiar las cosas. Lo está haciendo ahora. Como dice Pablo acá, Satanás nos detuvo, nos estorbó, dice Pablo. Ahora, lo está haciendo ahora. ¿Cómo? Con una predicación falsa. Por eso es que hay muchos pastores hoy en día que están predicando un evangelio, pero dentro de ese evangelio hay falsedad. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de los milagros. Todo es una falsedad realmente. En muchas iglesias cristianas el evangelio ya no confronta el pecado, ya no confronta al hombre, sino consuela. En muchas iglesias evangélicas actualmente adormece la conciencia y la vida de los fieles. Y en lugar de ser levadura que leuda la masa, en muchas iglesias es masa que oculta la levadura para evitar cambios. Hay un conformismo actualmente en las iglesias. Y hay muchos creyentes que quieren salir de su iglesia, que predica la sana doctrina, por ir a movimientos realmente que son falsos actualmente. Y eso es realmente Satanás. Como dice aquí, Satanás está estorbando. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, el capítulo 1, note Gálatas, el capítulo 1, Gálatas, el capítulo 1, versículo 6, y voy a leer hasta el versículo 9. Gálatas 1, hasta versículo 6 al 9 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Héteros, diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. El domingo pasado dije la palabra perturban, que agitan, que mueven y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice la palabra de Dios. Interesante. Pablo realmente invoca la maldición de Dios sobre los que predican una buena noticia al margen de la verdad de quién es Cristo. Sea anatema, dice la palabra de Dios. Y note lo que dice Apocalipsis 22, 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y lo que están haciendo actualmente muchos predicadores, ¿no? Los falsos predicadores, están añadiendo sus famosas revelaciones. Por eso ellos dicen: Dios me reveló. No hay tal que Dios me reveló. Esa es una mentira, porque toda la revelación está en la palabra de Dios y no hay otra revelación. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas? Sea anatema aquel que dice que ha tenido otra revelación. No existe otra revelación, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque la verdad es una persona. Y esa persona es el camino que lleva a la vida. Y esa persona y ese camino es Cristo Jesús, entonces. No hay otro. Y si alguien realmente predica otro evangelio fuera de la centralidad que es Cristo, sea anatema, dice la palabra. Pero Satanás está allí, estorbando y usando a mucha gente que prediquen doctrinas falsas. Ahora, otra forma como Satanás está estorbando en este momento el avance de la iglesia, el avance de la predicación, lo están haciendo a través de esta pandemia. Y Satanás, honestamente, permitió que se cerraran los templos en todo el mundo. Usó la pandemia para que el pueblo cristiano no se reúna para adorar a Dios. Usó como pretexto para no adorar a Dios. Por eso dice el Salmo 137, el versículo 2, cuando los judíos estaban allá en Babilonia, cautivos por 70 años. Y el Salmo 137, el versículo 2 dice: colgamos nuestras arpas. Y muchos de nosotros, honestamente, hemos colgado nuestras arpas. Hemos colgado realmente nuestros dones para servir a Dios. Y no lo estamos haciendo. Y el versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraño? Dice el Salmo. Y muchos de nosotros no estamos alabando a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos reunidos en el templo. Porque la reunión en el templo es un mandato de Dios, de acuerdo a Hebreos 10:25, no dejando de reunirnos. Entonces, el mismo diablo, el mismo acusador, estorbando nuestra adoración. Y quiero concluir realmente con el libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 10. Efesios 3:10. Noten en la pantalla ese pasaje. Efesios 3:10. Y a través de este pasaje, Dios está manifestando su gloria por medio de la iglesia. ¿A quién? A todos los principados, a todos los demonios. Eso quiere decir entonces que el futuro del mundo realmente no lo determina el nuevo orden mundial. El futuro del mundo lo determina la iglesia a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso la gran importancia de la centralidad de la palabra de Dios en Cristo Jesús.
Por eso la gran importancia de la predicación de la persona de Jesucristo en estos tiempos y no otra doctrina realmente. Por eso tenemos que predicar a Cristo como el que transforma nuestra vida. Hoy en día Jesús realmente es un personaje incómodo para los gobiernos. Es un personaje incómodo para el nuevo orden mundial. Es un personaje incómodo para el movimiento homosexual, el movimiento LGTBI. ¿Por qué? Porque realmente Jesús promueve la familia, promueve el matrimonio. Jesús promueve la identidad en el ser humano, sea hombre o sea mujer también, ¿no? Jesús es incómodo a mucha gente por el relativismo moral que vivimos en este tiempo. Todo es relativo. Y Jesús es incómodo. ¿Por qué? Porque su mensaje es absoluto. No peques más, le dijo a la mujer adúltera. Vete. Entonces, es muy posible, termino con esto, que Satanás también está estorbando para que tú conozcas la verdad. ¿Sí? Está haciendo de muchas maneras. De repente a través de tus amigos, a través de las drogas, a través de algún pecado que tienes. Satanás está estorbando que tú conozcas la verdad. Pero esta mañana yo quiero animarte para que tú abres tu corazón. Quiero animarte para que tú realmente te arrepientas de tus pecados y tengas una nueva vida. Quiero animarte para que tú confieses a Dios tus pecados, te unas a Él, a Cristo, y empieces una nueva vida. Y Él va a transformar tu corazón, te va a dar un nuevo destino y un nuevo propósito para tu vida. ¿Lo quieres hacer? Ore conmigo. Hazlo. Dios, gracias por tu palabra, dilo. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz por mí. Derramó su sangre para perdonar mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Y quiero entregarte a ti mi vida en esta mañana. Para que me transformes, me hagas un nuevo hombre, una nueva mujer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente. Hola Iglesia, estos son los anuncios de esta semana. Y tenemos un anuncio muy importante. Muy pronto estaremos haciendo nuestras transmisiones vía YouTube. Es por eso que les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Entra a YouTube, suscríbete y dale clic a la campanita. De esta forma, YouTube te enviará las notificaciones de los videos cada vez que subamos uno. No te olvides de compartirlo con un amigo o un familiar. Martes pastorales. Todos los martes a las 8 de la noche continuamos con nuestro estudio bíblico Finanzas en tiempos de pandemia. Estaremos aprendiendo con el pastor Daniel Grandes cómo manejar nuestras finanzas en estos tiempos. No te lo pierdas. EGSUDEL invita a todas las mujeres estos miércoles 7 y 14 de octubre a continuar con su estudio Ciudadanas del Reino de Jesús. Hermanas, no tienen excusa para no conectarse.
Jueves, noche de clamor a las 8 de la noche. Es un tiempo para unirnos como iglesia, para juntos alabar y clamar a nuestro Dios. Te esperamos. Esta vez se realizará vía Zoom. A través de nuestro WhatsApp enviaremos la invitación. No te olvides, jueves 8 de la noche. Hoy a las 7 de la noche los esperamos en nuestra noche evangelística. No te olvides de compartir nuestro culto con un amigo o familiar. De esta forma estarás bendiciendo a otra persona con el mensaje de la palabra de Dios. Y el próximo domingo preparemos nuestros corazones para nuestra Santa Cena del Señor. También podrás participar del Kilo de Amor, acercándote con tus víveres a la iglesia, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De esta forma cumplimos con la enseñanza de nuestro Señor. Más vale dar que recibir. Si en tu corazón está el diezmar y ofrendar, lo puedes hacer a través de las cuentas que aparecen en la pantalla o ir a las puertas de la iglesia, que estarán abiertas de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De esta manera, toda la iglesia estaremos colaborando con la comunidad y las diferentes actividades. No olvides de dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Sabemos que este culto ha sido de mucha bendición para su vida. Te esperamos hoy a las 7 de la noche en nuestro culto evangelístico. Invita a un amigo y conéctate en esta semana con la iglesia. Dios los bendiga, iglesia. Amén.